A México, la reunión mixta, Interfaith and Intercultural Dialogue, Strengthening Solidarity, Friendship and Cooperation through Interfaith and Intercultural Dialogue. Ha sido coordinador académico en la Comisión de Comunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano y actualmente es el coordinador del bloque electivo de formación integral en la Universidad Anáhuac, México. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. El maestro Carlos Lepe Pineda es licenciado en Filosofía por la UNAM. Es maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac, México. Posee un diplomado en Teología por la Universidad de Salamanca, España, y un diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad Anáhuac. Ha participado en publicaciones en torno a la filosofía, diálogo interreligioso, valores, antropología y ética. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1995 hasta el año 2000. Es profesor de planta de la Universidad Anáhuac desde 1997. En este periodo ha sido director de Humanidades, vicerrector académico y posteriormente director académico y de formación integral de la Red de Universidades Anáhuac. Fue director de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México y más adelante coordinador de proyectos estratégicos de investigación. Actualmente es titular del CAPESC, Centro Anáhuac de Pensamiento Social Cristiano, en la Facultad de Responsabilidad Social y curso doctorado en Filosofía en la misma universidad. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias, maestra Ortiz de Zárate. Saludos a todos. Muchas gracias. Nos acompaña también la maestra Joanna Shubich Green. Ella realizó sus estudios universitarios en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana entre 1995 y 1998. Tiene 2 maestrías en Estudios Internacionales y Diplomacia. Una la realizó en la Escuela Diplomática Matías Romero en México y la segunda la estudió en la Escuela Diplomática de España. Es doctorante en el programa sobre Seguridad Internacional de la Universidad Anáhuac. Ha trabajado en la Cámara de Diputados, PGR y Secretaría de Relaciones Exteriores. Es articulista en diversos periódicos y medios de comunicación y actualmente es coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Muchas gracias y bienvenida, Joana. Gracias, buenos días. Por último, nos acompaña el doctor Marco Antonio Cervera Obregón. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, maestro en Arqueología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en la misma especialidad por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica en la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, España. Se ha especializado en arqueología, historia y cultura mexica, además de arqueología militar tanto del ámbito mesoamericano como del mundo clásico mediterráneo. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en países como México, España e Israel, entre los que destaca el proyecto Magdala. Es autor de los libros Breve Historia de los Aztecas, El armamento entre los mexicas y guerreros aztecas, Entre plumas y obsidianas, Historia militar de la antigua Mesoamérica. Es miembro del número de la Asociación Española de Historia Militar. Es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar, AC, y actualmente es coordinador general de investigación en humanidades de la Universidad Anáhuac, México, e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la misma institución. Agradecemos mucho a todos nuestros ponentes, muchas gracias a todo nuestro auditorio y bienvenidos. En este foro, cada uno de los participantes realizará una breve exposición seguida de preguntas detonantes que servirán para guiar el contenido. Al finalizar, abriremos el micrófono para preguntas por parte del auditorio. Pero también les pido que si durante la exposición van teniendo alguna pregunta que quieran elaborar directamente, la escriban en el chat y al finalizar pues podamos hacer lectura de las mismas. Bueno, pues comenzamos con las participaciones. Maestra Shubich, ¿podría platicarnos el contexto geopolítico sobre el que se desarrolla el conflicto en Ucrania, desde la perspectiva tanto de Ucrania como desde la perspectiva de Rusia? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Para contestar me voy a permitir compartir una presentación porque para explicar este tema me parece sumamente esencial hablar de mapas, ¿no? Entonces, pues primero me gustaría que nos ubiquemos en términos geopolíticos
Para empezar, pues, ¿dónde está Ucrania? ¿No? Y pues Ucrania hace frontera con Rusia, que hay que tomar en cuenta que Rusia pues es el país más extenso del mundo, ¿no? Tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, entonces es el país más extenso del mundo. Y pues me gustaría aquí contextualizar que yo voy a dar una explicación para tratar de entender por qué Rusia y por qué ahora Putin hizo esta agresión en contra de Ucrania. Quiero dejar muy en claro que explicar no quiere decir que es justificar los actos que está haciendo Rusia, y pues planteo que sí, efectivamente Rusia cometió una agresión contra otro país, sí, efectivamente ha violado derechos humanos, ha violado el derecho internacional, puede ser juzgado por crímenes de guerra, sí, pero pues bueno, voy a comenzar tratando de contextualizar y desde una perspectiva de Rusia, ¿por qué hizo esta invasión hacia Ucrania? Me quiero remontar hay que tomar en cuenta que para 1991 la Unión Soviética se derrumbó. Estamos hablando que la Unión Soviética, pues varios países se independizaron, ¿no? Como podemos ver aquí, entre ellos Ucrania, que fue en 1994, pero pues bueno, ¿no? Todos los tanes que están aquí digamos, más al este. Y estamos hablando que Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, pues eran parte en su momento de la Unión Soviética. La Unión Soviética se fragmentó y estamos hablando que pues bueno, la URSS y después Rusia perdió el control de estos estados que se convirtieron en soberanos, pero hay que recordar que también durante la Guerra Fría, perdón, también lo que es Europa del Este, ¿no? Polonia, Hungría, lo que fue Yugoslavia, Rumania, etcétera, pues estaban, digamos, bajo la zona de influencia de la Unión Soviética. Y cuando se derrumba la Unión Soviética, pues estos países, digamos, ya no están bajo esta influencia soviética. Ellos sintieron también, ¿no? Este expansionismo ruso, y pues también lo que quisieron hacer es cobijarse y tener protección de Occidente, ¿ok? Entonces digamos que esta zona postsoviética pues la perdió Rusia, ¿ok? Perdió a sus satélites y demás. Rusia tiene una relación sumamente especial con Rusia. ¿Por qué? Uno, déjenme, les digo acá, hay mucha afinidad lingüística como étnica entre la gente de Ucrania y la gente Rusia. Como pueden ver aquí en este segundo mapa, y digamos, entre más al este de Ucrania estemos, la afinidad étnica y lingüística va a ser mayor con el ruso. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos tenemos entre un 20 y un 30% de la población ucraniana que se consideran étnicamente ruso y que además hablan como lengua materna el ruso. Ustedes pueden ver que, les decía, ¿no? Entre más al este de Rusia, la gente habla más ruso, como pueden ver aquí más en rojo, más del 60% habla ruso. En Crimea, particularmente porque hubo ahí traslado de población, la mayoría de la población es rusa. Como pueden ver aquí, hay una base naval rusa que se llama Sebastopol y que es sumamente estratégica para Rusia. Y conforme nos vamos alejando más hacia occidente de Ucrania, la gente es de origen ucraniano, pero habla menos el ruso, ¿no? Esto es también para que vean cómo étnicamente y lingüísticamente pues hay también esta mezcla. Y no se olviden de esta zona que dice que es la zona de Donetsk, porque, digo, ahorita más adelante vamos a ver, digamos que estas provincias pues tienen más cercanía en términos económicos y en términos además de lingüísticos y étnicos con lo que es Rusia, ¿no? Entonces, esto es importante porque además
estamos hablando que desde que se independizó Ucrania, hay mucha influencia rusa en términos comerciales, energéticos, económicos. Hay que decirlo claro que Ucrania depende al 100% de la energía sobre todo del gas que viene de Rusia. Aquí pueden ustedes ver cómo está el sistema de gasoductos rusos que va hacia toda Europa y de Ucrania se dirige sobre todo más a los países centro y norte de Europa, sobre todo Alemania. Entonces esto es muy importante porque sin el gas ruso, Europa es muy dependiente de esto, ¿no? Ustedes aquí quiero que vean digamos, en tercer lugar, vean la extensión geográfica que tiene Rusia, ¿ok? Y que ya desde la época de la antigüedad y desde la época de los zares, Rusia tiene una obsesión por su seguridad, ¿ok? Es de vital importancia para, ¿cómo se dice?, para Rusia cuidar sus fronteras ante un territorio tan amplio y con poca población. Más o menos son 150 millones de rusos. En México somos más o menos 130 millones de habitantes. Entonces, siempre ha estado rodeado de potencias, ¿no? Al sur tenemos aquí a China, digo, bueno, más, digamos, ¿no? Un poco más alejado, pero tiene a Japón, tuvo a Mongolia. Entonces, pues va a tener esta obsesión por su seguridad y también la otra obsesión es para tener salidas al mar, ¿no? Por eso aquí pueden ver donde dice esta flota de Sebastopol, es, digamos, ¿no? Esta provincia de Crimea que le pertenecía a Ucrania y ahorita hablamos de eso. Entonces, quiero yo aquí, en la segunda, en esta lámina, desde tiempos antiguos, Rusia en su imaginario, ¿ok? Esta línea roja que ustedes ven acá, no sé si ven, espero que sí vean mi flechita, para Rusia esta es su búsqueda y su espacio de seguridad, ¿ok? Para Rusia de verdad es una obsesión tener este espacio de seguridad. Y si ustedes aquí ven esta línea roja, esto significa que es tener un pedazo de Ucrania, sobre todo partes del este de Ucrania. Continuamos con Bielorrusia, que Bielorrusia hasta el día de hoy, hasta hoy es un aliado de Rusia y puede continuar, ¿no? Con estos países de Lituania, Letonia y Estonia, ¿ok? Que estos países son independientes y demás. Entonces, es el espacio de seguridad rusa. Esto es sumamente importante porque desde la perspectiva rusa, aunque podemos no estar de acuerdo con esto, pero así lo piensa Rusia, Ucrania forma parte de su esfera de seguridad. Es una zona de vital importancia para la seguridad de Rusia. Les digo, desde los tiempos de los zares, Ucrania formó parte de la Unión Soviética y pues bueno, y aparte, les comentaba, ¿no? Rusia ha sido rodeada de estas grandes potencias. Entonces, pues bueno, siempre Rusia es bien importante, ha buscado fronteras naturales, ya sea como mares o cordilleras. La cuestión es que hacia Europa del Este ni hay mares ni hay estas cordilleras, que son estas fronteras u obstáculos naturales que son barreras para la seguridad de Rusia. Entonces, estamos hablando que hacia Occidente, y sobre todo, ¿no? Hacia la frontera occidente de Rusia, no hay estas fronteras naturales y por eso busca que estos países ponerlos como pues estados colchón, sobre todo para tener esta defensa frente a Occidente, ¿no? Y al Occidente europeo. Siempre Rusia busca correr la frontera y su espacio de seguridad hacia Occidente, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que espérenme tantito, a partir de que se desmembró la Unión Soviética, todos estos países que se independizaron y demás, a partir sobre todo de 1999 hasta el 2008, estos países como Polonia se unió a la OTAN, que recuerden que la OTAN
es esta institución de una seguridad colectiva que se creó en el marco después de la Segunda Guerra Mundial, y donde pues varios países forman parte de la OTAN. A partir del desmembramiento de la Unión Soviética, varios países pues tienen miedo de este expansionismo ruso y se acogen y piden ser incluidos ante la OTAN. ¿Para qué? Para tener esta protección frente a Rusia. Entonces tenemos a Polonia, que se unió en 1999, Lituania, Letonia, Estonia en 2004, Eslovaquia en 2004, Hungría en 1999, Rumanía en 2004, Bulgaria 2004. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comentar con esto y demostrar con este mapa? Que Rusia siente que a partir de estos años se le va corriendo su frontera, ¿ok? Occidente lo está, digamos, no quiero decir sitiando, pero digamos que hay un expansionismo por parte de Occidente, así lo entiende Moscú, y como una acción defensiva, pues él ya no quiere seguir teniendo pues esta frontera, porque, digo, les voy a dar aquí unos datos. Estamos hablando que con la caída de la URSS, la frontera se corrió hacia el este de Rusia. En 1989, Moscú estaba a 1.200 millas de la frontera con la OTAN. Hoy está a 200 millas, ¿ok? Entonces, si Ucrania en el 2008 pidió su adhesión a la OTAN, ¿ok? Entonces, si Ucrania entraba a la OTAN, estamos hablando que la frontera se corría más hacia Rusia y Rusia se sentía sitiado, ¿ok? Entonces eso es algo que Rusia buscaba cambiar. Se dice que hubo pues algunos acuerdos no escritos entre Occidente y Rusia cuando cayó la Unión Soviética, y pues digamos que para Putin siente que Occidente le falló y lo traicionó, ¿ok? Por un lado. Y por el otro lado, Putin no se siente o no se sintió escuchado de decir de que Occidente lo escuchara y que sintiera que, que sus necesidades con respecto a su seguridad sean escuchados, ¿ok? Entonces, por eso es que Rusia, digamos, Putin hace esta invasión. Ustedes me pueden preguntar, sí, Ucrania, mientras, ¿qué pasa del lado de Ucrania? Cuando se independiza Ucrania, pues ha tenido varios diferentes gobiernos, han subido presidentes que han sido más o pro-rusos o pro-occidentales, ¿ok? Cuando Ucrania tuvo un presidente más prorruso y su antecesor quiso acercarse más a Europa, quiso firmar un tratado de libre comercio con Europa, y en el 2008 pues solicitar su adhesión a la OTAN. Ahí es cuando también empiezan los problemas, también los gobiernos de Ucrania han sido también sumamente corruptos, y entonces pues digamos que han habido gobiernos que van y vienen, hubo manifestaciones, ¿no? en estos años, y bueno, finalmente en este momento llegamos, pues ustedes ven, la invasión que vemos ahorita no es nueva, no es acabada. Llegamos al año 2014, donde de forma unilateral, déjenme ver aquí, donde de forma unilateral, ¿ok? Rusia se anexa la península de Crimea, que era parte del territorio de Ucrania. Yo les decía, ahí un porcentaje, el 60% de la población es rusa. Hay una base militar rusa, y donde pues se celebra un referéndum donde sale que quieren la independencia de Ucrania, y en ese momento Rusia se lo anexa. Esta anexión no es reconocida a nivel internacional, y ahí empiezan, pues, digamos, incluso le dan algunas
sanciones a Rusia, lo sacan del G8, en fin, pero también aquí empiezan, ¿no? Digamos que empieza, sobre todo en el este de Ucrania, hay gente más cercana a posiciones prorrusas y entonces empiezan manifestaciones, pues una guerra civil, confrontaciones entre ucranianos y la gente de esta región del Donbass, que son estos, y también tienen estas dos zonas, que es Lugansk y Donetsk, que ellos siendo más prorrusos y también apoyados por Rusia, desde 2014 hasta el día de hoy, había habido estas confrontaciones entre el ejército de Ucrania y, digamos, estos habitantes de esta zona de Donbass, donde, bueno, hubo unos acuerdos de Minsk que no fueron 100% respetados y, pues, bueno, digamos que estos son como los antecedentes para llegar a la invasión de hoy en día y digamos porque el presidente de actual, Sarovsky, pues es un presidente ucraniano más virado hacia Occidente y pues digamos que pues esto ya no le gustó a Putin, se sintió amenazado, ustedes pueden ver también, ¿no? En este mapa como pues digamos son los límites que siente Rusia, que son sus límites, se sintió desafiado por Occidente y entonces dijo, Rusia sí ha apoyado a estas, ¿no? A estas personas y pues en fechas recientes declaró, tenían cierta autonomía y declaró pues estas repúblicas, ¿no? Como independientes y pues hubo, digamos, ciertos eventos tanto de Rusia como de Estados Unidos para que finalmente Putin haya tomado esta decisión de invadir Ucrania. Entonces, pues, digo, este es un último mapa a partir del 24 de febrero que inició esta invasión, tenemos más de 4 millones de refugiados, que sobre todo Polonia ha sido el país que más refugiados ucranianos ha recibido. Entonces, pues esto es como el contexto para tratar de entender por qué se da esta invasión que todavía no sabemos cómo va a acabar, incluso antes de la invasión. Putin puso algunas condiciones, ¿no? Diciéndole que la OTAN ponga por escrito que Ucrania nunca van a aceptar la adhesión de Ucrania ante la OTAN y demás. Y bueno, finalmente el 24 de febrero Putin decide invadir. Él pensó que el presidente Biden estaba en una posición de debilidad. Recuerden que el presidente estadounidense acaba de sacar todas sus tropas de una guerra muy larga en Afganistán, se está enfocando en cuestiones internas, entonces Putin consideró que a lo mejor Biden tenía una posición de debilidad, entonces sintió algunas provocaciones y por eso estamos en este momento, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Shubich. Sin duda de gran interés su presentación. Las estrategias geopolíticas responden a los intereses en términos de seguridad, como bien nos plantea la maestra Shubich, que generalmente se vinculan a las tácticas militares. En este sentido, le pedimos al doctor Cervera su participación para responder cómo se explican los intereses y acciones militares que hemos visto en fechas recientes, es decir, cuál es la perspectiva militar que hay sobre este conflicto. Adelante. Sí, buenas tardes a todos nuevamente y con todo gusto. Pues bueno, voy a compartir aquí una presentación y concuerdo absolutamente con la doctora que ahora ya ha explicado todo este análisis. Lo digo porque va a repercutir todo este análisis directamente sobre lo que voy a presentar en el entendido que desde el punto de vista de la historia militar y del fenómeno bélico, pues bueno, para los que hemos hecho historia militar, pues de otras épocas y otras regiones, finalmente partimos de modelos teóricos de análisis
y que en este momento, como lo he comentado con otros colegas, nuestras fuentes se están construyendo, ¿no? Partimos de fuentes de investigación siempre, pero están construyéndose y que, como saben, un juego muy importante en la guerra, no todo es necesariamente la operatividad, que es lo que yo voy a tratar, involucra también propaganda, involucra ciberataques, o sea, son cosas mucho más complejas que solamente la operatividad misma del conflicto. Prácticamente la guerra que estamos viendo ahora, como ya también lo planteó la doctora, ya había empezado, ¿no? Desde el conflicto en Crimea, o sea, en realidad ya había empezado, y esto que estamos viendo ahora, digamos, son continuidades de ese conflicto. Y bueno, entonces yo voy a presentar efectivamente la parte, digamos, un poco más técnica y de análisis teórico del conflicto bélico, y que obviamente nos ayudará un poco a desmitificar precisamente esa avalancha de información propagandística en ambos sentidos, tanto de la parte de Occidente, obviamente liderada por Estados Unidos, como por la parte rusa, que en ambos sentidos precisamente parte de la guerra, porque ahí hay otra guerra, que es la guerra de la propaganda, de la desinformación, y que ayuda, y eso incluye, y lo voy a aclarar, eso incluye a la misma Ucrania. También una de las herramientas que ha utilizado el presidente de Ucrania ha sido precisamente la propaganda, que ha sido a su vez apoyada por Estados Unidos. Entonces, no olvidemos que la guerra incluye propagandas, como alguna vez sucedió en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en realidad en todas las guerras, pero en la Segunda Guerra Mundial incluso Hitler tenía su propio especialista de propaganda para manejar todos estos aspectos, como en la desastrosa destrucción de Dresden, ¿no? Y que formó parte del ataque precisamente de Occidente en ese entonces, o bueno, de los aliados, ¿no? Bueno, en fin, partimos un poco de bibliografía, como siempre, para partir de fuentes metodológicas y teóricas de análisis. Entonces aquí presento algunos autores, sobre todo británicos, también ya hay autores latinoamericanos que se han dedicado al tema del análisis del conflicto bélico y de lo que es la historia militar. En este caso hablamos de historia militar del presente. Entonces, bueno, son recomendaciones en general para aquellos que quieran involucrarse, sobre todo en el problema, repito, de análisis teórico. A ello, pues también invitar a todos los que quieran igualmente visitar nuestras páginas, en este caso de la Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar, de la que ya tenemos más de 30 miembros, son 30 académicos, especialistas en diversas áreas de la historia militar, tanto nacional como del extranjero, que estamos tratando precisamente analizar diversos conflictos desde el punto de vista científico y académico. A ello le sumamos algo como más particular para el conflicto. Por ejemplo, hay bibliografía incluso rusa y de otros contextos sobre, por ejemplo, el caso de los Spetsnaz, que como sabemos es algunas de las unidades de operaciones especiales más conocidas de Rusia. Entonces, bueno, solamente este panorama. A ello también recomiendo consultar la Asociación Española de Historia Militar, que tiene también una sección de bibliografía muy, muy extensa en muchas áreas. No creamos que sea solamente de historia militar española, sino en realidad de historia militar de otras partes del mundo, ¿no? También, por ejemplo, recomiendo insisto, ahora la bibliografía y mucho del material es digital, evidentemente. Entonces, por ejemplo, igualmente recomiendo este texto sacado especialmente para análisis del conflicto por especialistas en historia militar del presente. Por ejemplo, este otro texto sobre la modernización de las Fuerzas Armadas rusas, que tanto se discute si nada más tienen pura chatarra de la Segunda Guerra Mundial o de los 70, o en realidad hay nuevas potencialidades que obviamente uno de los actores más importantes de la historia moderna de Rusia, que ha tratado de modernizar en la medida de su economía y etcétera, es precisamente Vladimir Putin, quien una de sus grandes políticas ha sido tratar de modernizar las Fuerzas Armadas en muchos sentidos, pero eso no significa que ya todas las Fuerzas Armadas rusas estén, en el entendido de su tecnología, estén completamente modernizadas. Digamos que hay un híbrido ahí de material de guerra, digamos, más precario,
y versiones más modernas, incluso de armas como la famosa bomba termobárica, que es, aunque hay versiones norteamericanas, incluso ya usadas desde tiempos más previos, ¿no? Parece ser que Rusia tiene una de esas versiones de ese tipo de bombas más recientes, ¿no? Pero, por ejemplo, si comparamos con los tanques que están utilizando, los T-72, que por cierto están siendo diezmados por las tropas ucranianas, pues esos son tanques ya un poco más viejos, en fin, ¿no? Entonces, hay bibliografía al respecto para ir entrando en materia. Y tenemos el caso también de una colega, Mendoza, una investigadora mexicana, que además también forma parte de la asociación, que ha producido este texto que recomiendo mucho sobre el concepto de las guerras híbridas. Entonces, para poder entender lo que está sucediendo en Rusia desde el punto de vista militar, sí tenemos que ver que hay varios tipos de guerra, de hacer la guerra, y tenemos que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado con la propaganda que se está manejando en redes sociales, como que hay una invasión y están destruyendo toda Ucrania, y no, o sea, no es exactamente así. Entonces tenemos que partir de los conceptos de hacer la guerra, ¿no? Y sobre todo del concepto de las generaciones de guerra, es decir, estamos hablando ahora de una quinta generación en las formas de conflicto humano. A lo largo de la historia del hombre ha habido diversos tipos de guerra, ¿no? Dentro de ellas, la que estamos, parte de la que se vive ahora, de lo que llamamos de última generación, de quinta generación, incluye las guerras cibernéticas, por ejemplo, en los que incluso el conflicto directamente armado se prevé como algo secundario, no necesariamente tiene que haber un conflicto armado, pero eso ya es de quinta generación. Pero bueno, en fin, vamos hablando de ello. Bueno, entonces, aunque por supuesto no voy a explicar todas estas tipologías de guerra que han teorizado los historiadores militares a lo largo pues de todos los conceptos y conflictos que han dado a lo largo de la historia, la pregunta sería, ¿qué tipo de guerra tenemos hoy en día y cómo va evolucionando esa guerra en el caso de Ucrania? Lo digo porque no necesariamente si encontramos un tipo de guerra, sea la que va a permanecer, sino vamos a tener evolución y modificaciones de acuerdo a la situación que se vaya dando. Por ejemplo, la guerra cibernética, que ya expliqué que esto forma parte de la llamada quinta generación de formas de hacer la guerra, pues ya se estaba dando en Ucrania, ¿no? Es decir, nos llama la atención a todos, pensamos, empezó la guerra en el momento en que Vladimir mandó los primeros misiles a Ucrania. No, no es así, la guerra ya había empezado desde antes, como ya expliqué, con ataques cibernéticos, que eso incluye, como les digo, un tipo de guerra de quinta generación que ya forma parte de, ¿no? Ahora, por ejemplo, otro tipo de aspecto, estamos hablando también de una guerra convencional. ¿A qué se refiere la guerra convencional? Normalmente para los quien teoriza del tema, es cuando se da el conflicto entre dos grandes estados en el que se involucran tropas, digamos, de línea, ejércitos de línea, digamos, ejércitos institucionalizados. Es decir, el ejército, por ejemplo, de Ucrania, que es el ejército institucional, el ejército profesional, eso sería una tropa de línea, contra el ejército profesional de Rusia. Eso sería parte de una guerra convencional y también de una guerra regular. Pero aquí vemos que en realidad no solamente son esas tropas, y eso es a lo que estamos acostumbrados, ya que a lo largo de esta última etapa de la historia humana, sobre todo lo que es finales del siglo XX y siglo XXI, encontramos otro tipo de guerras, por ejemplo, las guerras de insurgencia, la guerra contra el terrorismo, encontramos también guerras híbridas en las cuales, por ejemplo, un ejército de línea, una tropa institucionalizada, estatal, se enfrenta contra, diríamos entre comillas, ejércitos que no son claros, por ejemplo, talibanes, terroristas, en el caso lamentable de nuestro país, el caso de los narcotraficantes, es decir, el conflicto entre el Estado mexicano, el ejército y la Marina mexicana como una tropa de línea enfrentada contra el narcotráfico, se consideraría una guerra híbrida, perdón, una guerra asimétrica. Entonces, todo esto nos habla
de que a lo largo de este último tiempo, casi hemos visto a lo largo de esta etapa de la historia humana, guerras asimétricas, perdón, estaba yo hablando de las guerras asimétricas. Pero cuando se enfrentan dos grandes estados, es cuando más llama la atención, porque claro, esto implica, como ya también explicó la doctora, problemas de tipo geopolítico mucho más extenso. Ahora, no es nuevo las guerras convencionales, como ya expliqué, entre dos grandes estados. No olvidemos el caso, por ejemplo, de la misma guerra del Golfo, en la cual Estados Unidos se enfrenta contra finalmente ejércitos de línea, ¿no? Entonces, que no nos sorprenda, ¿no? Pero la mayoría de los conflictos armados que se han dado y se siguen dando hoy en día, incluso en nuestro país, es sobre todo de guerras asimétricas. Insisto, conflictos en un ejército de línea enfrentado contra tropas que no son exactamente regulares. Repito, el caso del terrorismo, el caso del narcotráfico, que aunque estén muy equipados y lo que quieran, pero no son exactamente tropas profesionales y institucionalizadas. ¿Qué otros tipos de guerra tenemos en general en la historia para poder ver el caso de Ucrania? Por ejemplo, las guerras relámpago, la guerra relámpago en el que la operatividad del conflicto va a terminar el ataque de una forma, como dice claramente, relámpago, rápida, y terminar la guerra casi en cuestión de días. Eso es una guerra relámpago. Aquí no tenemos una guerra relámpago, como pues tan es así, que ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y ya voy a explicar por qué. Entonces, en realidad lo que parece que encontramos aquí, ahora sí por eso lo subrayo en la presentación, es una guerra híbrida. La guerra híbrida en la cual tenemos un poquito de todo. Sí es una guerra convencional, porque en efecto se están enfrentando dos grandes estados con sus tropas regulares, con sus tropas de línea, el ejército de línea, pero al mismo tiempo encontramos que al interior del conflicto, sobre todo en el escenario urbano, que se nos pone luego en redes sociales y demás, encontramos guerras asimétricas, porque también hay presencia, aquí hay algo muy importante por decir, ya lo explicaré en breve, hay presencia de civiles que pasan de ser no combatientes a combatientes. Entonces, cuando un soldado ruso tiene enfrente a un soldado ucraniano, pues bueno, pues ahí hay un enfrentamiento más convencional. Pero cuando tienes que enfrentar a un civil armado, entonces ya se empieza a transformar en eso, en una guerra asimétrica, en la cual a veces las tropas no son tan claras y a eso habrá que sumar todo el mercenariado que se está involucrando y demás. Entonces hay presencia de guerra cibernética, presencia de guerra asimétrica, presencia de guerra convencional, más toda la propaganda dicha. Entonces, el término correcto sería una guerra híbrida, que además es algo normal en nuestros tiempos, en el cual incluso se involucran instituciones privadas, es decir, sabemos de la presencia desde hace muchos años de una suerte de, bueno, no son una suerte, son empresas dedicadas al reclutamiento de mercenarios y que los mandan a diversos conflictos. Entonces, ahí también formaría parte de estas guerras híbridas, ¿no? Entonces, bueno, aquí explicando un poquito ello, ¿no? Ya lo he dicho, dos estados enfrentados con ejércitos de línea, la guerra híbrida que ya la acabo de comentar, las guerras asimétricas, ¿no? En el cual un estado enfrenta a enemigos no institucionalizados y a veces hasta invisibles, ¿no? En el que a veces, como por ejemplo el caso de los terroristas, se mimetizan entre la población civil y no queda claro a quién estás enfrentando, ¿no? Entonces ahí entraría, por eso se llama guerra asimétrica. Y bueno, esto formaría parte de algo muy largo en la historia, lo que llamamos una guerra compleja, en la cual las capacidades operativas de las sociedades, en este caso de los estados, enfrentan estos contextos o estos fenómenos bélicos. Ahora, hay algo también muy importante que está directamente relacionado con lo que comentó la doctora hace un momento. Tampoco estamos hablando de una guerra total. Hay que tener mucho cuidado con ello. Se nos sigue vendiendo la idea de que es una invasión masiva a Ucrania cuando no es así. No es una guerra total, porque una guerra total involucraría, como su nombre dice, la participación de prácticamente toda la infraestructura bélica
A lo mejor en el caso de Ucrania, pues sí, porque además es lo que hay, es lo que les queda, más todo lo que está aportando la OTAN y demás. Pero en el caso de Rusia no hay una guerra total ni una invasión total, porque no están utilizando absolutamente todos los recursos, y ahorita van a ver por qué. Es decir, hay ahí una discusión actual en si realmente, porque he visto a veces en redes sociales, ya saben, en las noticias que dicen, no, es que Rusia ha colocado prácticamente todos sus recursos en esta guerra. No, no es así. Es decir, nada más en el número de efectivos, Rusia podría contar con cerca de 800,000 efectivos, y no hay 800,000 efectivos en Ucrania. Claro, eso implicaría ya una guerra total porque estás utilizando todos tus efectivos, y eso incluye toda la infraestructura, digamos, económico-militar, ¿no? Que incluye algunos de los elementos que ven del lado izquierdo, ¿no? Las cuestiones navales, estratégicas, gran cantidad de suministros, lo que es sustancial en una guerra, una gran cantidad de suministros, y no es así. En fin, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos elementos. Bueno, ahora, para tener una idea básica, como información de cuál es la cantidad de tropas, tanques, en fin, todos los arsenales y materiales de guerra que tiene cada uno de los ejércitos, tanto de Ucrania como de Rusia, y que obviamente, sobre todo en el caso obviamente de Ucrania, han ido siendo diezmados, pues recomendaría consultar esta página de Global Firepower, en donde incluso ustedes pueden poner, compararlos, incluso la cantidad de recursos económicos que cada uno de los países a lo largo de, bueno, de forma reciente han integrado económicamente para efectos. Recuerden que quien tiene más recursos económicos también son quienes ganan la guerra, porque una cosa es tener muchos tanques y demás, pero hay que mantener esa guerra, como ahora sucede, hay que mantener el conflicto armado, los suministros que implica alimentación, tecnología, armamento, aspectos sanitarios, o sea, todo lo que implica una guerra no es nada más las balas, son muchísimas cosas. Entonces aquí están viendo precisamente un pequeño ejemplo de esa página, la comparación del número de efectivos, 850,000 efectivos totales para Rusia. Al decir totales es si Rusia tuviera que utilizar todo lo que tiene, completamente todo lo que tiene. Y en el caso de Ucrania, sí. Disculpe, le pido si podemos ir resumiendo para dar espacio a los demás. Ok, bueno, voy a ir más rápido. Sí, bueno, voy rápido en cuanto al equipamiento, por ejemplo, materiales de guerra utilizados por Ucrania que son llevados por la OTAN, la mayoría de ellos, ¿no? Que nos ayuda respecto el cómo es que están defendiéndose también de las versiones de tanques rusos. Obviamente, como también ya lo planteó la doctora, tenemos una gran cantidad de rifles Kalashnikov que tienen la tradición rusa, no solamente en la lengua, en la cultura, en la historia hay una relación, sino hasta en el armamento, más la presencia de arsenal que está mandando la OTAN, el caso de las M4 y etcétera, ¿no? Fusiles de francotirador como el Dragunov de tradición rusa, que son con los que utilizaron los ucranianos para diezmar también algunos de los generales y capitanes rusos, las unidades blindadas de utilización también ucraniana. Finalmente, la presencia de las fuerzas especiales ucranianas que son de reciente creación para el 2016, obviamente derivadas del problema de Crimea y demás, ¿no? El caso de la presencia de la Legión Internacional en territorio ucraniano, cerca de 20,000 efectivos, que realmente les dicen voluntarios, pero el término correcto es mercenarios. Y bueno, a ello sumado a la gran cantidad de no combatientes, o sea, civiles que están presentes ahí, ¿no? Y que de alguna manera en el fondo sirven para la propaganda. Del lado ruso, rápidamente, tanques como el T-72, que son los que más se están utilizando, ya viejillos, pero que los están diezmando, helicópteros Alligator también fracturados por misiles ucranianos, en fin, obviamente una amplísima variedad de rifles Kalashnikov, versiones nuevas, como el AK-400, etcétera, versiones de subfusiles, ¿sí? Bueno, es que me voy a adelantar. El caso de la presencia de unidades Spetsnaz, que es muy importante, porque hay unidades especializadas de los Spetsnaz precisamente para el control y resguardo de centros nucleares, que en este caso seguro son los que participaron para el caso de Chernobyl. El caso ruso también la presencia de otro tipo de mercenarios, más de 10,000 efectivos chechenos,
la presencia de efectivos sirios. Y ya nada más para cerrar mi presentación, como efectivamente se dijo, Vladimir Putin no busca primero no una invasión completa de Ucrania, ni busca que Ucrania forme parte de su territorio. Esto es importante decirlo. No quiere que sea parte del territorio porque entonces, como ya dijo la doctora, sería correr su frontera directamente hasta acá y ya tiene a la OTAN donde no quería. Realmente quiere, como efectivamente se comentó, un país, digamos, colchón, o sea, que la frontera de Rusia siga siendo acá, pero que aquí adentro haya, digamos, gobiernos, pues no sé si decir prorrusos, pero que por lo menos se mantengan, digamos, neutrales, para que sea un estado colchón, digamos, un salero entre la frontera de OTAN y la frontera de Rusia. Pero en el momento que la OTAN ponga aquí sus bases, como efectivamente ya se dijo, pues ya le hicieron jaque mate a Vladimir Putin, porque en efecto ya quedaría la frontera de la OTAN corrida hacia acá, y ahí entra otro tema, que ya con eso cierro, que es muy importante. Tiene que ver con el alcance de los misiles, ¿verdad? Respectivamente de Rusia o de la OTAN, aunque no se los manden, pero siempre hay un nivel de disuasión. Resumen diciendo, mis misiles están más cerca de Rusia, por lo tanto te gano la guerra, a tus misiles están más lejos de mi territorio, ¿no? Eso tiene un término que ahora ya no voy a explicar. Bueno, en fin, con eso cerramos. Los ciberataques, bombardeos de las unidades militares estratégicas, la intervención de unidades blindadas y aéreas, digamos, es el proceso de invasión que ha llevado Rusia, la intervención de unidades de infantería y la intervención de operaciones especiales. Cerramos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Cervera. Antes de pasar a nuestra siguiente intervención, quisiera destacar y agradecer la presencia del maestro Carlos García Fernández, director de la Facultad de Estudios Globales, que nos acompaña también en esta presentación. Continuando con las exposiciones, para tener una visión más completa es necesario reflexionar también sobre la importancia de la religión y la identidad en este espacio geográfico. Maestro Morales, ¿cuál es el papel de la identidad religiosa en las provincias separatistas de Ucrania y la intervención rusa? Es decir, ¿cuál es el papel de la Iglesia Ortodoxa en este contexto del que se está hablando? Muchas gracias, maestra Almendra Ortiz, y muchas gracias, desde luego, a la Facultad de Estudios Globales, a la Facultad de Responsabilidad Social, a la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, y a Dirección Académica de Formación Integral por invitarme a este evento. Con respecto al tema que tiene que ver con la cuestión de la religión en Ucrania, me permito hacer la presente lámina. Vamos viendo un poquito quiénes son los que están en este terreno. Hablamos principalmente del judaísmo, del cristianismo y del islam. Están viendo la lámina, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos del judaísmo, hablamos alrededor de 40.000 personas que se declaran abiertamente judías, aunque se sabe que pueden tener origen judío hasta 400.000, sobre todo por los antecedentes que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, en donde la disminución de la población judía fue brutal, prácticamente de exterminio. El cristianismo, que tiene una mayoría de 36 millones de cristianos, el Islam con apenas 300.000, de una población aproximada de 43 millones en Ucrania. De tal manera que la religión que tiene más influencia, de alguna manera más presencia durante este conflicto, pues es el cristianismo. Y aquí trataré de explicar un poco para los que no conocen mucho de estos temas, sobre las diferentes divisiones que hay dentro del mismo cristianismo. El cristianismo tiene una división en ortodoxos y católicos, siendo el ortodoxo el cristianismo oriental y el catolicismo el cristianismo occidental, que se produce esta división desde el Cisma de Oriente de 1054, a partir del problema que hubo doctrinal y humano del patriarca Miguel Servulario y el Papa León IX. Pero el cristianismo en Ucrania, aparte de esto, dentro del cristianismo ortodoxo, tenemos en primer momento un cristianismo
antiguo, con mucha presencia, que es el cristianismo ortodoxo griego, con gran tradición y con gran autoridad moral sobre todo. Pero en la historia también se empieza a gestar una comunidad cristiana ortodoxa en Rusia, que empieza a crecer en gran número y posteriormente pues también en riqueza, en poder, en autoridad moral. Por lo tanto, tenemos un cristianismo ortodoxo ruso muy presente en Ucrania y un cristianismo ortodoxo griego. También tenemos un cristianismo católico de rito oriental. Entendiendo esto, entonces, vemos los tres personajes implicados: el patriarca ortodoxo ruso, Kirill, el patriarca ortodoxo griego, Bartolomé, y el Papa Francisco, antes llamado tradicionalmente el patriarca de Occidente, quienes a su vez tienen a sus representantes en esta zona. En el caso del cristianismo ortodoxo ruso, está el metropolita Onufri Berezovsky, que representaría a un 30% de los ortodoxos de tradición rusa en Ucrania. Tenemos al metropolita Epifanio, que representaría al 70% de la población cristiana en Ucrania, del cristianismo ortodoxo griego. Y en tercer lugar tendríamos al patriarca, al arzobispo Svitolaz Shevlukchuk, del 10% del cristianismo católico, que en este caso pues sería una representación minoritaria. Son estos los tres actores que están en estos momentos en esta circunstancia de tensión en el marco de una guerra. Les presento el mapa para que nos podamos dar una mejor idea sobre esta distribución territorial del cristianismo. En la cruz azul tenemos al cristianismo ucraniano griego católico. Vemos que es una minoría. El cristianismo ucraniano ortodoxo, que está representado con las cruces de color naranja. El cristianismo ortodoxo ruso, que está representado con las cruces de color café. Y finalmente este cristianismo ortodoxo un poco mezclado de ambos patriarcados con las cruces de color verde. De tal manera que podemos observar que existe una presencia fuerte, mayoritaria del cristianismo en todo el territorio, pero es difícil, no es tan fácil marcar una división territorial, sino que realmente hay una mezcla entre cada uno de ellos. ¿Cuál es la situación de conflicto? Los ucranianos quieren ser independientes de la autoridad del patriarcado ruso, porque la autoridad moral del patriarcado ruso supone muchas veces que también tenga una autoridad en la toma de decisiones del cristianismo ortodoxo ucraniano. Es una influencia bastante arrolladora. Y han estado de alguna manera también desde hace muchos años tratando de buscar esta independencia. Para el cristianismo ortodoxo es muy importante ser independientes. El concepto que se usa es ser autocéfalo. Y aunque tienen un patriarca reconocido como el más importante, siendo el patriarca griego, el primus inter pares, el primero entre todos los demás patriarcas, pero sí el tema de la autonomía es algo muy, muy celado dentro de la ortodoxia. De tal manera que en esta lucha, el patriarcado de Constantinopla, hace muy poco, en el 2018, ha reconocido que son autocéfalos. Esta situación, previa, durante y después, ocasionó una enorme tensión entre el cristianismo ortodoxo griego y ruso, puesto que el cristianismo ruso, el patriarcado ruso, dijo y amenazó al cristianismo griego diciendo que si se reconocía la autocefalía del cristianismo en Ucrania, que habría una excomunión y que ya no se participaría en los diferentes eventos, específicamente el Concilio Panortodoxo que se dio en el mismo año. El Patriarcado de Constantinopla entonces reconoce la autonomía de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania
Y la consecuencia fue entonces que el patriarcado ortodoxo ruso ha excomulgado a los ucranianos. Y también ha excomulgado a los ortodoxos griegos. La importancia geopolítica es enorme y de alguna manera se ha cuestionado mucho que el patriarca Kirill, el ruso, no haya condenado de una manera clara y abierta las atrocidades de la guerra, sino que más bien pareciera que está de alguna manera pues defendiendo finalmente la figura de su presidente y las acciones de su presidente. Ha sido un tema complejo. Ahora queremos reflexionar sobre una situación inédita que se ha dado en este contexto histórico. Por siglos, el Papa católico, siempre ha sido motivo de discusión dentro del cristianismo ortodoxo. Después del Concilio Vaticano II en 1965, ha venido un acercamiento de las diferentes partes, especialmente un acercamiento entre el cristianismo católico y el cristianismo griego. Ha venido un trabajo fuerte para que haya un acercamiento con el patriarcado ruso, que apenas hace también unos cuantos años se logró dar por primera vez desde hacía más de 1000 años. La situación inédita es que hoy el Papa Francisco, antes también llamado Patriarca de Occidente, se está situando como el mediador entre la Iglesia rusa y la Iglesia griega. Esto es una situación inédita, insólita en la historia, que habrá que reflexionar y ver qué va sucediendo en el día a día, porque es algo que nos está sorprendiendo a todos. Dentro de estas mismas situaciones inéditas, vemos que apenas hace unos días se reunió vía online el patriarca ruso con el Papa Francisco. Esta también, aunque es una reunión virtual, es también insólita porque nunca se había dado un papel de mediador entre la ortodoxia por parte de un papa católico. También, ahora apenas, el 25 de marzo, el Papa Francisco ha consagrado a la Virgen María a los países de Ucrania y Rusia, pidiendo su intercesión para el final de la guerra. Nos quedan algunas cuestiones pendientes. El pasado fin de semana, el Papa estuvo en la isla de Malta y de regreso en el avión, en su encuentro con los periodistas, le han preguntado si va a visitar Ucrania. El Papa ha respondido que es una opción que está actualmente sobre la mesa. Y la pregunta está, ¿sucederá? ¿El Papa irá a Ucrania? ¿Cuál será el contexto? ¿En dónde? ¿Bajo qué circunstancias? Y si el patriarca griego y el patriarca ruso lo acompañarán. Son preguntas que están en el aire y que tendremos que ir viendo muy de cerca los acontecimientos para saber si esto se da o no se da. El día de hoy en Roma, en el Vaticano, en el aula Pablo VI, el Papa Francisco ha mostrado esta bandera de Ucrania, la besó y condenó explícitamente la masacre que hubo en Bucha. De tal manera que estamos viendo una serie de eventos muy veloces, las situaciones se van dando de una manera muy rápida y la actuación de los principales líderes religiosos de la cristiandad están de alguna manera actuando fuertemente. El papel del Papa Francisco ha sido muy marcado, puesto que también ha hablado con los líderes de Estados Unidos, con los líderes rusos, con el presidente de Ucrania, y ha tenido un papel que, pues si no protagónico, pero sí ha tenido un papel muy relevante, tratando de promover la paz y de distender los problemas y los conflictos que hay en este momento. Entonces, bueno, pues esta sería lo que yo quisiera compartir con ustedes sobre la cuestión religiosa de esta zona. Muchas gracias a la maestra Ortiz de Zárate y a todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro Morales. Sin duda, el análisis religioso va de la mano con la reflexión filosófica del conflicto también. Por ello, maestro Lepe, le pregunto, ¿cuál es la visión filosófica humanista del conflicto de Ucrania? Perdón, no había abierto el micrófono, ya saben que
2 años de experiencia con el micrófono y todavía no lo domino. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Y sí, voy a abordar desde una perspectiva filosófica el tema del conflicto y lo voy a abordar justamente a través de un tema que nos debe interesar profundamente, insisto, sobre todo en términos filosóficos. Y se trata sobre la noción de guerra justa. Se trata de la noción de guerra justa. Entonces, me parece que apenas vamos a tener tiempo. Coincido con los comentarios que han hecho ustedes, cada uno de los expositores, pues se merece una conferencia por sí mismo. La realidad es que es un tema amplísimo el que estamos tratando, pero bueno, si lo abreviamos, creo que nos llevamos una imagen global mucho más completa, ¿no? Entonces, yo voy a hablar sobre la guerra justa y ustedes sacarán sus conclusiones o podrán preguntar y podemos aplicarlo al tema de Rusia y Ucrania. Pero yo lo voy a dejar un poco al nivel filosófico, pero tratando de que quede muy, muy claro el tema de la noción de guerra justa. Lo primero que debo decir es que pues voy a centrar la discusión en el tema de si existe la guerra justa o no, lo cual es suficiente materia de reflexión pues para el tiempo de que disponemos. Ahora, para hablar sobre la guerra justa, tenemos que partir de una base, y esto es algo que tenemos que poner todos como fundamento de lo que estamos señalando, y es que matar es malo. Y esto es un tema moral universal, tanto el testimonio de las más diversas culturas como las leyes morales y jurídicas establecen que matar es censurable, es repudiable, es malo. Y sin embargo, estamos hablando de guerra justa. Fíjense cómo hay una especie de paradoja. La paradoja sería que existiría una guerra justa y por tanto una participación moralmente aceptable en un conflicto bélico, pero matar es malo. Entonces, ¿qué vas a hacer en el conflicto? Participar, pero no poner en riesgo no poner en riesgo la integridad de nadie. ¿Qué podríamos hacer? Si matar es malo, esto quiere decir que debemos ser pacifistas a ultranza, es decir, simplemente que no debemos participar en la guerra. Eso querría decir, nos debemos negar a tomar las armas y entonces, ¿qué hacer ante los agresores que nos rodean, ¿no? Bueno, ahí está planteado el tema. Matar es malo y sin embargo, parecería que hay condiciones en las que podemos participar en acciones bélicas de una manera moralmente aceptable. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues quiero todavía problematizar un poquito más, simplemente diciendo que en la historia ha habido órdenes religiosas de caballeros guerreros, ¿no? Como los caballeros del Santo Sepulcro, los caballeros de Malta, la Orden del Templo, por supuesto, los templarios, la Orden Teutónica, etcétera, y otras órdenes que pues en realidad como parte de su hábito llevaban armas, ¿no? Pues no existían armas de fuego, entonces llevaban sus espadas, llevaban sus escudos. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues eso es. ¿Qué sucede entonces en el entorno bélico? Esa es la pregunta. ¿Qué sucede entonces en el entorno bélico? ¿Acaso hay una especie de licencia para matar? ¿Será posible algo como eso? ¿Hay una especie de permiso para matar? Bueno, si estalla la guerra, entonces ya matar no es malo. Pues no parece lógico, ¿no? No parece que la reflexión filosófica y la moral, incluso la teología moral, funcionen así. ¿Será que por el solo hecho de que se desata una guerra, como lo estaba diciendo, lo que está mal en un contexto se convierte en un bien en otro? Pues no suena razonable, ¿no? A ver, la respuesta es negativa, eso no es cierto, no es que matar sea malo siempre y en la guerra matar sea bueno, no, a ver, no funciona así. La realidad es que no podemos profundizar en ello, pero el objeto del acto de quien tiene derecho al uso de la fuerza letal, capten esto detalladamente, ¿no? El objeto del acto de quien tiene derecho al uso de la fuerza letal, o sea, un policía, un guardaespaldas, un soldado, el objeto de su acto no es matar, sino tutelar la vida y la integridad de otros. No puedo profundizar en esto porque entonces me voy a poner a hablar de la muerte y no de la guerra justa. Pero lo que les estoy diciendo es, cuando hay, déjenme decirlo claramente, cuando hay una legítima defensa, el objeto del acto es otro. Lo que moralmente uno hace es otra cosa, y es defender a los inocentes a nuestro cargo, que están en verdadero riesgo, ¿sí? Un poco ese es el tema
de la doctrina del objeto del acto moral. Una cosa es levantarse y decir, bueno, pues hoy voy a matar a unas cuantas personas en el mundo, y otra cosa es decir, como policía, como guardaespaldas, como soldado, yo prefiero no hacerlo, pero si me veo obligado por la situación a defender, incluso con el uso de la fuerza letal, a los inocentes, pues lo tengo que hacer. Voy a acudir al Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 para ilustrar el caso de la guerra justa, porque es un compendio excepcional de moral universal. O sea, la realidad es que sean católicos o no, yo les recomiendo mucho la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica para saber qué piensa la Iglesia Católica sobre estos temas. Y la verdad, en varios temas puede resultar verdaderamente sorprendente lo que señala este catecismo, que es el Catecismo Grande de 1992, titulado así, Catecismo de la Iglesia Católica. Contiene contiene elementos de juicio fundamentales sobre el tema de la guerra justa, y sin duda, digo, no hay que obviar esto, es una declaración religiosa, pero a la vez racional y razonable. Es racional y razonable. Bueno, vamos a ver lo que dice el número 2308 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin duda, este es un deber elemental de todo ciudadano y todo gobernante. Sin embargo, y cita Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II número 79, dice, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Aquí ya empezamos a ver por dónde anda la guerra justa. La guerra es justa cuando es un caso de la legítima defensa. Cuando es un caso de la legítima defensa. La pregunta es si Rusia se defendió de algo y si Ucrania se defendió de algo. Y más o menos ya tienen ustedes su respuesta, ¿no? Más allá de todas las estrategias mediáticas y todo que ha sido tan enfático el doctor Cervera en señalar. El número 2312 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, la Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. La validez universal, la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Es decir, una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. O sea, ya saben que es falso desde la filosofía y la teología moral, que en el amor y la guerra todo se vale, ¿no? Eso es falso, ¿de acuerdo? Ahora, lo dije un poco en broma, pero ahora lo digo en serio, ¿no? La guerra tiene una ley moral. La guerra tiene una ley moral, sin duda. Y hay que tener cuidado porque a veces se confunde. Es preciso, por ejemplo, dice el número 2303, es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios. Cuando se ordena de una manera directa, miren ustedes, en la retirada maten personas, es una orden que se debe desobedecer, es una orden criminal, ya no es un acto de guerra, no es un acto defensivo, es simplemente un crimen, ¿no? Todo esto está abierto a la reflexión, aquí queda, ¿no? Y habría mucho que decir al respecto, pero piensen ustedes en esto. Sigo adelante. Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Piensen ustedes del el uso de armas químicas aparentemente en Siria hace unos años, piensen ustedes en las amenazas atómicas de alguno de los participantes de la guerra que nos ocupa. Bueno, pues es que esto no es una broma, hay que tener cuidado, ¿no? Y el simple bombardeo de otras ciudades, pues no se puede justificar como un acto defensivo necesariamente. El número 2309 es la clave. Este número 2309 es verdaderamente central
para el tema que estamos abordando. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. O sea, sí se vale utilizar al ejército para defenderte, sí, pero hay condiciones que hacen moralmente lícita la legítima defensa con el uso de la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta condiciones rigurosas de legitimidad moral. O sea, no puedes mandar a tus ejércitos a pelear a la ligera, no se puede. Es preciso a la vez que, uno, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Duradero, grave y cierto. Si es un daño menor, si es un daño temporal, probablemente no conviene responder a la guerra. Dos, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Y a través de esto tendríamos que analizar todo el conflicto, pero bueno, pues eso requiere nuevamente de que nos veamos en otra ocasión, ¿no? Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Porque no te puedes meter a pelear y poner en riesgo a tus propios soldados si no tienes la menor probabilidad de éxito. Si no tienes la menor probabilidad de éxito, no debes pelear. ¿Se ve? Cuando es completamente inequitativo, la diferencia es absoluta, no hay que pelear. No hay que pelear. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es producir males más graves. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Oye, si le mandamos un misil nuclear a Rusia y que ya se esté quieta y que... A ver, no, espérate. Estás produciendo desórdenes más graves que puede provocar una respuesta nuclear de Rusia y que puede... No, espera, no funciona así. El empleo de las armas no puede entrañar males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Y por eso dice, el poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. No porque tienes armas poderosísimas, debes usarlas. Entonces, ¿cuándo debes usar la fuerza militar? Cuando el daño causado es duradero, grave y cierto, cuando los demás medios no se han podido poner en ejecución, cuando se reúnen condiciones serias de éxito y cuando el empleo de las armas no produce males más graves. ¿Cómo calculamos esto? Pues como se pueden dar cuenta, no es fácil, ¿no? Y es una cosa muy delicada, muy delicada. Por eso la guerra es algo, como lo voy a decir al final, que debiera abolirse. La guerra jamás debe declararse sin que le preceda un ultimátum, con una declaración de guerra condicional dentro de un plazo determinado, para darle al adversario una última oportunidad de llegar a un acuerdo pacífico. Ténganse en cuenta las siguientes observaciones. Esto lo saco de un artículo. Es imposible objetivamente que los dos bandos beligerantes tengan causa justa para la guerra. Eso es imposible. Uno de ellos está peleando injustamente. Uno de ellos está peleando, por motivos moralmente ilícitos. Dice, uno de los dos es injusto cuando no lo son los dos. Cuidado, también ambos bandos pueden pelear injustamente. Pero cabe el error de buena fe que haga creer a ambos beligerantes que tienen razón justa para la guerra. Es decir, un soldado ruso puede pensar que realmente está peleando una guerra justa, sí lo puede pensar en su conciencia, ¿no? Y supongo que por eso pelea y por eso va a defender a su país y supone que está defendiendo algo de su país. La justicia puede cambiar de lado en el curso de las negociaciones preliminares. Si, por ejemplo, un Estado justamente ofendido rechaza los ofrecimientos razonables de reparación. O sea, tú estabas exigiendo una reparación, te la ofrecen y luego la rechazas y vas a la guerra. Bueno, pues tú eras el ofendido, en realidad tenías motivos para reclamar y, sin embargo, al final decidiste ir a la guerra. El Estado que ha violado los derechos esenciales de otro Estado y no quiere restaurarlos no puede invocar, si es atacado, el derecho de legítima defensa. Un poco como los bombardeos ahora en territorio ruso que destruyeron unos depósitos de combustibles y decían los rusos, oye, ¿pero qué está pasando? A ver, el Estado que ha violado los derechos esenciales de otro y no quiere restaurarlos no puede invocar, si es atacado, el derecho de legítima defensa. O sea, no es legítima defensa por el hecho de haber sido atacado. Quien duda de la justicia de su causa no tiene derecho a declarar la guerra, ¿no? Bueno, todo esto es filosofía, pero es filosofía, vean, sumamente aterrizada, o sea, tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Termino con unas cuantas conclusiones. Existen condiciones en las que la guerra defensiva es lícita, un poco como lo hemos visto, aunque lo hemos visto aceleradamente, pero que se queden ustedes con una noción al respecto.
La guerra ofensiva es siempre inmoral e incluso la llamada guerra preventiva, algún día el presidente Bush dijo que la guerra, pues ya no me acuerdo, en Irak o algo por el estilo, era una guerra preventiva. No, la guerra preventiva es otro nombre para la guerra ofensiva y creo que el término guerra preventiva también lo utilizó Putin en algún momento, me parece. En todo caso, debemos aspirar a un mundo donde existan otros mecanismos para resolver diferencias entre los gobiernos del mundo. La ONU se está mostrando toda su incapacidad y sus limitaciones y tenemos que seguir avanzando en los mecanismos que impidan que estas cosas sucedan. Ciertamente, lo decía ahora, la ONU carece de fuerza y autoridad para evitar un nuevo conflicto armado y debemos aspirar a un mundo en el que la guerra sea abolida junto con la producción y la venta de armas. O sea, la realidad es que el negocio internacional brutal que es la venta de armas no nos permite prever en el corto y mediano plazo que la guerra deje de ser una opción para aquellos que compran e invierten en armas y sin embargo pues quieren, digamos, mantener sus derechos. Hasta ahí lo dejo. Bueno, pues aquí concluyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Lepe. Muy interesante su presentación. Les agradezco mucho a todos los ponentes. Ahora tenemos poquito tiempo para poder llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas. He tomado algunas de las preguntas que nos han dejado los participantes en el auditorio en el chat y tengo un par de preguntas generales para todos. Entonces, las voy a leer en voz alta. Si cada uno de los expositores quiere tomar nota y responder la pregunta que le corresponde, y lo haremos en el orden invertido, es decir, empezamos con el maestro Lepe, después el maestro Morales, el maestro Cervera y el doctor Cervera, perdón, y la maestra Šubić. Y les pediré responder lo más breve posible por cuestiones de tiempo, aunque queremos que esta exposición se prolongue más, seguramente pues todos tienen actividades ya planificadas. Entonces, la pregunta del auditorio que es general para todos es ¿cuál es su opinión del papel que ha llevado a cabo la propaganda, tanto de un lado como en el otro, en el caso de la guerra? Para el maestro Lepe, ¿hasta dónde llega la legítima defensa de uno y de otro? Preguntan del auditorio, ¿a quién le correspondería recordar a los involucrados en guerra? O sea, ¿de qué lado está la legítima defensa? Maestro Morales, preguntan del auditorio también si el rito ortodoxo ruso es cristianismo, pero con características propias, ¿no? Dentro del rito litúrgico. Doctor Cervera, la pregunta sería si el armamento que tienen las grandes potencias, es decir, Estados Unidos, China, probablemente India con sus armas de destrucción masiva, etcétera, ¿es disuasivo? ¿Qué tanto logra jugar este papel disuasivo en el conflicto? Y por último, para la maestra Šubić, la pregunta es, ¿cuál es la postura geoestratégica de China? ¿Cuál sería su importancia en caso de tener aquí algún papel relevante? Entonces, le doy la palabra en primer lugar al maestro Lepe y, bueno, tenemos 2 minutos para cada una de las respuestas. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Procuraré ser todavía más breve. Sin duda alguna, después de la explicación de la maestra Šubić y de todo lo que hemos visto, Rusia toma una acción militar sin haber mediado una negociación suficientemente larga, al menos es mi opinión, no como experto, pero al menos moralmente me parece que no hubo una negociación suficientemente larga y clara que pudiera impedir las acciones militares. Creo que el agresor en este caso, por haber invadido al otro país primero, pues es Rusia, y a quien asiste el derecho de legítima defensa es a Ucrania, que hasta donde conozco en este momento y hasta donde ubico en este momento, pues ha actuado, digamos, con prudencia en términos de la guerra. Sin duda ya iremos desbrozando el terreno y viendo, porque la guerra es un contexto demasiado complejo y nadie sale indemne moralmente, ¿no? Pero bueno, me parece que la legítima defensa en este momento estaría del lado de Ucrania. ¿A quién corresponde recordar todo esto? Pues miren, corresponde a todo el mundo, corresponde a los medios de comunicación y corresponde a los líderes religiosos. Ahí ya casi cedo la palabra al maestro Ricardo, porque los líderes religiosos tendrían que decir
que así como el Papa, y con esto concluyo, el Papa señaló que la pena de muerte debiera ser abolida en todo el mundo, también la guerra tendría que ser abolida en todo el mundo. Ya tenemos que aprender en la humanidad a resolver los conflictos de otra manera. Y eso tendríamos que recordárselo a todos los líderes, especialmente a los más poderosos y a aquellos pues, que están más ensimismados y dejan de pensar en el bien de la humanidad. Pero hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Lepe. Maestro Morales, adelante. Gracias a maestro Ortiz. Bueno, con respecto al tema de la opinión sobre el papel de la propaganda, yo creo que es importante decir con toda claridad que las dos partes siempre van a justificar su posición y que en estos momentos luego no se lograría ver de una manera tan clara la relación entre la realidad y entre los hechos con respecto a lo que está sucediendo en la propaganda. Será papel de investigadores estar muy al pendiente de qué es lo que está pasando y seguramente será un tema de estudio a lo largo de los años subsecuentes, ¿no? De poder ver con claridad, armar el rompecabezas de lo que sí pasó. Y ahorita pues es difícil verlo con tanta claridad. Encontramos pues una gran cantidad de propaganda, tanto de los medios occidentales como de los medios prorrusos. Ahora, hay que reconocer, y creo que es algo que ha faltado mencionar, que el papel del liderazgo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido algo que ha jugado un papel muy importante, pues no se esperaba que alguien con un perfil que a lo mejor no era tan conocido a nivel internacional, de repente diera este salto de liderazgo y que no en cuanto a propaganda, sino en la defensa de su propio país, pudiera hablar ante los grandes escenarios internacionales. Y yo creo que este ha sido uno de las grandes sorpresas que nos hemos llevado, con qué entereza, con qué liderazgo, con cuánta valía, con cuánta fortaleza ha defendido su país y que se percibe pues una profunda convicción de sus ideales. Creo que es algo que habría que decir y que también será papel para otra reflexión en otro panel, el tema del origen religioso del presidente Volodymyr, ¿no? Que es de la comunidad judía y que aunque no es una mayoría, pero hay también grandes partes de la historia que habría que describir con mucho más cuidado y con mucho más tiempo. Muchas gracias a la doctora Almendra. Y hay otra pregunta, no sé si tengo tiempo, que es el tema de la ortodoxia. Desde luego el cristianismo, desde su fundación, se entiende como un solo cristianismo, fundado por Jesucristo, ¿no? De tal manera que católicos, ortodoxos y protestantes entiendan esta realidad y buscan y anhelan que haya esta unidad, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de cristianismo ortodoxo, pues estamos hablando de estas divisiones internas a lo largo de la historia y sí aplica el tema de que aplica una liturgia propia en cada una de las diferentes iglesias, una liturgia ortodoxa, una liturgia católica y en su caso, que tocamos el tema, una liturgia dentro de las diferentes denominaciones protestantes. Muchas gracias a la doctora Almendra Ortiz. Muchísimas gracias. Doctor Cervera, adelante. Sí, bueno, en cuanto al tema de las armas de destrucción masiva, que en este caso de Rusia y Estados Unidos en conjunto con la OTAN, yo creo que para decirlo muy rápido, hay un concepto muy importante que es el de destrucción mutua asegurada, que básicamente es un juego de ajedrez en el que casi a ver quién tiene más armas de destrucción masiva, quién las tiene más cerca del enemigo, y es efectivamente un sistema de disuasión que nadie quiere utilizar, pero al final sirven para disuadir al enemigo y en ese juego geopolítico que ya se había explicado, digamos que Rusia empieza a perder esta idea de la destrucción mutua asegurada porque efectivamente le están haciendo el jaque acercándose, esos misiles se acercan más a ellos y sus misiles se alejan más del enemigo. Entonces, por lo menos en la jugada geopolítica de disuasión, empieza a perder, ¿no? Entonces, digamos, y lo mismo sucedería con la India y cualquiera que tenga armas de este nivel sirven para disuadir y para entrar en el juego, que para los que les interesara atender más a ello, pues profundizar en este concepto, les digo, se llama destrucción mutua asegurada.
Ahora, respecto a la propaganda, ya lo había yo advertido para no acelerar más, bueno, acelerar todo esto más bien, que es una herramienta de guerra en la que todos, desde Estados Unidos, Rusia y los mismos ucranianos, han utilizado la propaganda, obviamente los medios de las redes sociales y demás, pues a su favor en diversos contextos. Entonces, solo tener cuidado en todos los sentidos. Es recomendable ver las dos partes y tener cuidado en que se entiende que al ser Ucrania la atacada y ser Ucrania la débil, pues todo el mundo se pone del lado de, ¿no? Y esa parte, los mismos norteamericanos y la OTAN les conviene, pues utilizan todo esto a su favor, ¿no? Entonces, yo simplemente recomiendo de una forma objetiva ver las dos partes, tener cuidado con que lo que vemos en redes y demás no siempre es la verdad, y darle en la medida de lo posible la mayor objetividad. Y gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias. Concluimos con la participación de la maestra Joanna Šubić. Adelante, por favor. Muchas gracias. También agradezco la invitación. Pues comienzo diciendo que hay que tomar en cuenta que existe una rivalidad entre China y Estados Unidos, ¿no? Realmente es esto. Las dos son potencias nucleares y nadie quiere una confrontación con armas nucleares, ¿no? Hemos visto cómo Estados Unidos ha buscado aplacar a China, sobre todo una guerra comercial, y pues bueno, ¿no? Esto se ha escrito que puede ser esta trampa de Túcides, donde hay una potencia en ascenso, que puede ser China, la otra en descenso, que es Estados Unidos, donde puede ser que tarde o temprano se pueden confrontar. ¿A qué me refiero? Estamos hablando que hoy por hoy, un triángulo donde tenemos a China por un lado, a Rusia por el otro y Estados Unidos por el otro, donde Rusia puede ser el fiel a la balanza, donde Occidente de verdad tiene que plantearse muy en serio qué confrontación quiere. Es decir, si lanza a Rusia con una alianza, parece que no es la más positiva, o si realmente se sienta a negociar realmente con Rusia para atraerlo a su zona de influencia y atraer a Rusia como un aliado pues en esta confrontación con China. Y pues nada más decir que China es un país sumamente pragmático, sumamente cuidadoso, tiene una diplomacia, ¿no? Muy cuidadoso, es un país muy discreto, ¿no? Sí es más aliado de Rusia en este momento, ha visto cómo han evolucionado los acontecimientos, tampoco se ha pronunciado a favor de Rusia ni ha denunciado, pero tampoco ha denunciado a Rusia. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que Rusia para China es un país muy clave en este proyecto que China tiene en el proyecto de la Ruta de la Seda. Entonces, por eso es que, y Estados Unidos ha presionado a Rusia a China para que no siga apoyando a Rusia. Entonces, me parece que esta guerra va más allá y que va a definir el nuevo orden internacional, les digo, ¿no? Como en este orden multipolar, donde hay varios polos y donde pues Occidente sí tiene que considerar pues dónde coloca a Rusia y donde hay armas, ¿no? Hay armas nucleares, y como ya lo explicó también el doctor Cervera, pues hay estas guerras híbridas, y por eso, si nos fijamos, uno de los principales mediadores y negociadores es Turquía, ¿no? Una potencia media. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joanna. Agradecemos mucho la participación de todos y en particular también del director de la DAPI, el maestro José Evelio Mendoza, que también nos acompañó junto con el director Carlos García Fernández. Agradecemos a todos los expositores expertos en la materia que nos permitieron hacer esta reflexión profunda sobre el conflicto de Ucrania desde diferentes aproximaciones. A todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buen día, y como ingleses concluimos a la 1:00 en punto. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.